Y aquí vamos otra vez. Así es, el cuarentón favorito de América. Sigue aquí vigente y seguirá vigente por quién sabe cuánto tiempo más. En fin, yo me divierto haciendo estas reseñas y espero que ustedes también se diviertan. Y no olviden suscribirse, comentar y les agradezco mucho a todos por el apoyo. YouTube es una bonita comunidad porque finalmente recibes mucho apoyo, recibes muchos comentarios. em, Muchos comentarios bonitos. Claro, a uno lo alientan a seguir trabajando y construyendo estas vainas. En fin, y el día de hoy toca hablar de un disco que fue bastante controvertido en su momento, porque fue el disco de regreso de una banda absolutamente legendaria en los años 80, y es el disco de Pink Floyd, el Momentary Lapse of Reason. Y bueno, la historia es bastante conocida porque es la historia de una rivalidad eterna, constante, perenne, imperecedera entre David Gilmour y Roger Waters. Y es algo que nos fascina enormemente porque a mí no logro entender cómo es posible que dos personas estén enemistadas durante tanto tiempo. Porque ha pasado mucho tiempo. Y claramente David Gilmour y Roger Waters jamás van a poder hacer las paces, jamás van a poder colaborar juntos otra vez, jamás van a grabar nada juntos porque no es posible y no es concebible. Y nunca tuvimos una reconciliación en Pink Floyd, nunca tuvimos una gira de despedida o un disco más, no, nunca hubo. Tuvimos un concierto final, justamente un concierto benéfico, que fue algo absolutamente extraordinario en su momento y que yo pensé que nunca se iba a producir, pero se hizo. Pero fue una situación de una sola vez. A la banda le ofrecieron un montón de dinero para salir de gira y grabar un nuevo disco. La banda dijo, no, lo sentimos mucho. No. Así con ese yo no. Así que no, por favor. Entonces, y todo esto comienza a finales de los años 70, cuando Roger Waters comienza a imponerse, ¿no? Y comienza a tener un control casi exclusivo de la banda. Que esto culmina justamente con el proyecto The Wall, que es su proyecto, al fin y al cabo, su idea. Y durante esas tumultuosas sesiones, justamente Richard Wright, que estaba un poco ausente, estaba afrontando un montón de problemas, nadie lo niega, en fin, son cosas que pasan, no estaba ahí creativamente. Tanto así que Roger Waters lo sacó empujones de la banda, se lo botó, lo despidió, ya tú te vas y no vuelves más, y se acabó. Es más, vas a firmar aquí en el contrato que no vas a volver nunca más. Así lo estableció Roger Waters. Claro que lo contratan nuevamente a Richard Wright porque no había tiempo para buscar otro tecladista, porque tenían que salir de gira y todo eso, y la gira de The Wall fue altamente costosa y el banda perdió un montón de dinero. The Final Cut es un disco de Roger Waters exclusivamente. Ahí David Gilmour no está del todo contento, no está del todo cómodo con ese disco, porque al fin y al cabo él lo dijo en su momento, ¿no? Las canciones de The Final Cut eran las canciones que rechazamos durante la producción de The Wall, porque eran malas canciones. Entonces no es algo que funcione. ¿Por qué debería funcionar ahora si hemos rechazado esas canciones? Y claro, y después de The Final Cut, viendo que la banda se va apagando. Y todos los otros miembros comienzan a sacar o trabajar en proyectos solistas, ¿no? Roger Waters saca su primer disco, el Pros and Cons of Hitching. David Gilmour saca el About Face. Y Nick Mason también está por sacar un disco como solista. Richard Wright había sacado discos como solista. Entonces parecía que la banda iba a colapsar pesa de su propio, pesa de su propio peso. Parecía. Y finalmente en 1985 Roger Waters toma la determinación. Se sale de Pink Floyd. Él se fue. Nadie lo votó. Él tomó esa decisión y fue un enorme, enorme error. Porque al fin y al cabo, de haberse mantenido esa lógica, con un Roger Waters altamente tiránico que lo vota a Richard Wright, lo podía haber votado también a Nick Mason. Y finalmente David Gilmour se iba a cansar y se iba a salir de la banda. Y Roger Waters se iba a quedar con ese nombre, Pink Floyd. Pero Roger Waters decidió irse. Y él pensó, ingenuamente, ciertamente, que sin él la banda iba a colapsar. Y claramente David Gilmour lo amenaza y le dice de manera muy clara, si te vas, igual vamos a continuar. Y Roger Waters dice, no, jamás, no te vas a atrever. ¿A que me atrevo? ¿A que no te atreves? ¿A que me atrevo?
Y esto desata una serie de batallas legales por adjudicarse el nombre de Pink Floyd. ¿Quién es Pink Floyd en el fondo? Pink Floyd es la reunión de estos cuatro elementos, de estos cuatro músicos extraordinarios. Y es una banda como tal, no es un proyecto solista. No es que uno de los miembros tiene más peso que los demás. Todos justamente hacen a Pink Floyd lo que es un mito, una leyenda, una de las bandas más icónicas y grandiosas en la historia de la música contemporánea, y nadie lo va a negar. Y claro, David Gilmour se dice, ¿sabes qué? No te necesitamos. Te quiere decir, andate. Igual vamos a seguir sin ti. Nah, nunca te vas a atrever. Y claro, es hasta risible. Como estas dos personas comienzan a pelearse, como dos niños por un juguete. Y llegan a los tribunales, en fin, para saber quién se va a quedar con el nombre de Pink Floyd. Porque al fin y al cabo, la casa disquera no estaba muy contenta con estos proyectos solistas y le recomendó mucho a David Gilmour que saque nomás un disco de Pink Floyd. David Gilmour comienza a armar un proyecto musical más o menos en 1986. Pero la casa disquera dice, ¿sabe qué? Mejor que sea nomás un disco de Pink Floyd. Y David Gilmour es bastante reticente en un inicio. Pero tal fue la presión que tenía Roger Waters ahí atrás, que David Gilmour se lo toma como un desafío personal. Va a tener que armar un disco de Pink Floyd, él solito, no queda más. Y la Momentary Lapse of Reason es la historia justamente de un David Gilmour que está intentando hacer un disco de Pink Floyd, pero no deja de ser un disco de solista también, es más un disco de solista de David Gilmour, porque no suena mucho a Pink Floyd, ese es el asunto. Y es el mayor reproche que yo le hacía a ese disco, es un disco demasiado ochentero, es un disco que grita, somos los años 80, ahora es cierto que cada disco es un reflejo de una época. El primer disco de Pink Floyd es un reflejo de los años 60, tiene ese sonido, no muy sesentero psicodélico, nadie lo niega. El Atom Heart Mother es un producto pleno de los años 70, todavía con esas reminiscencias psicodélicas, pero ya con la grandeza del rock progresivo. Nadie lo niega. Pero hay obras que son atemporales, como Dark Side of the Moon, The Wish You Were Here, and Animals, que suenan igual de relevantes hoy en día y que no han envejecido en lo más mínimo. Y son obras absolutamente grandiosas y colosales. El Momentary Lapse of Reason es un sonido muy ochentero. Es un sonido muy de ese momento. Y la verdad es que no es del todo... No sé, no era del todo de mi agrado. Ese es el asunto. Pero finalmente en 2019 salió una nueva versión de la Momentary Lapse of Reason, restituyendo un sonido más a lo Pink Floyd. Porque efectivamente cuando se está armando este proyecto musical, Nick Mason participa muy poco porque no se siente del todo confiado. Porque finalmente Pink Floyd, la última gira que hicieron fue el 81. Después no hubo más giras, no hubo más discos. La participación que tuvo Nick Mason en el Final Cut fue mínima. Y justamente medio que Nick Mason estaba fuera de práctica y no se sentía muy cómodo detrás de la batería. Y no sabía muy bien qué hacer. Y al final, cuando ya estaba casi grabado todo este asunto, llega Richard Wright. Y aceptan la idea de que Richard Wright vuelva, no como miembro oficial todavía, porque había problemas legales, pero lo traen sobre todo para darle peso a este Pink Floyd, para demostrar, que vean, no solamente es David Gilmour, somos los tres, no, es Nick Mason, Richard Wright, es David Gilmour, es Pink Floyd. Y claro, y esta nueva mezcla, la del 2019, pues equilibra mejor la participación de todos. O sea, Nick Mason volvió a grabar la batería el 2019 para la nueva versión de la Momentary Lapse of Reason, porque en el disco original no participa en todas las canciones. En el disco original la participación de Wright es mínima, solo hace algunos adornos con teclado. Y ahora con las grabaciones en vivo que se tienen de ese periodo restituyen el aporte que hizo Richard Wright. Y suena más a Pink Floyd. Y suena mejor. Y desde luego se convierte ahora en la versión que a mí más me gusta de ese disco. Y me siento contento y satisfecho con todo esto, porque es altamente extraordinario que tengamos esta mezcla como un tributo final justamente a lo que es Richard Wright. Cuando fallece Richard Wright, recién nos damos cuenta de lo importante que ha sido en Pink Floyd. Y que sin Richard Wright no habría Pink Floyd, básicamente.
Y ese sonido de esos teclados es parte fundamental de lo que es la identidad de Pink Floyd. Y justamente Endless River es un tributo a Richard Wright. Esta nueva versión de la Momentary Lapse of Reason es un tributo a Richard Wright. Porque el aporte que él ha hecho es inconmensurable. Y por eso ahora con esos teclados de fondo, con esa batería de Nick Mason, esto suena a Pink Floyd nuevamente. Y claro, esto comienza con esta instrumental Sign of Life, como una forma de demostrar de que Pink Floyd sigue con vida. Es una instrumental muy interesante y comienza con este sonido, ¿no? del río Támesis, donde está justamente la historia, el estudio privado de David Gilmour, donde fue grabado justamente este disco, con la ayuda de nuestro buen amigo Bob Ezrin. Bob Ezrin vuelve después de haber producido el The Wall, justamente declina trabajar con Roger Waters porque le pareció más simple armar un proyecto de Pink Floyd que trabajar con Roger Waters, porque es un tipo bien complicado y nadie lo niega. Y claro, Bob Ezrin fue fundamental justamente para ir armando esto y aporta ideas que van a estructurar este disco. Sign of Life es una canción interesante. Claro que es un instrumental, no sé, o sea, hay cosas que son cuestionables en este disco. Hay algunas instrumentales que suenan más a música de ambiente nada más y que no tienen momentos que sean tan extraordinarios como en otros discos de Pink Floyd. Pink Floyd, que se ha caracterizado sobre todo en una primera gran etapa por ser una banda bien instrumental. Pero aquí funciona, o sea, es algo que va naciendo, es algo que se va construyendo lentamente, es algo que tiene señales, destellos de grandeza. Pero sin Roger Waters, efectivamente, esto se volvió un poco complicado. El gran problema justamente es que para David Gilmour fue un desafío, fue un reto. Tenía que armar un disco de Pink Floyd. Y cuando comienza a armar el disco, que se da cuenta que es mucho más complicado de lo que parece. Y que sin Roger Waters, efectivamente, esto se volvía más complicado porque Roger Waters es el que le daba la estructura. Era el que le daba el nudo narrativo. Y claro, David Gilmour decide en última instancia que este no sea un disco conceptual, sino que sea un compilado de canciones con temáticas sueltas y punto final. Porque, o sea, nadie puede escribir como Roger Waters. Claro, David Gilmour no se caracteriza mucho por escribir letras, por eso trae compositores externos que le ayudan justamente a estructurar textos y a estructurar algunas de sus ideas. Es un gran instrumentista, nadie lo niega, pero le dificultaba enormemente armar esas letras para las canciones. Puede haber sido también un disco instrumental, como lo es The Endless River, y puede haber funcionado muy bien, pero bueno. En todo caso, Sign of Life es una canción interesante, ciertamente. Es un Pink Floyd efectivamente mucho más modesto, ¿no? O sea, yo recuerdo muy bien la primera vez que escuché este disco y me dije, bueno, sí, puede funcionar, no sé, a lo mejor. Learning to Fly, que fue el single justamente de este disco y que hubo video y todo eso, y que sonaba muy ochentero en su momento, y me dijo, si Son of Life justamente tenía esos destellos de ese Pink Floyd grandioso, Learning to Fly va por otro lado, así totalmente diferente, y yo estaba, oh. Y la verdad, no sé, yo tardé un tiempo en asimilar justamente esto. Ahora, desde luego, en esta nueva versión, la del 2019, me parece que funciona mejor y suena mejor justamente con esos teclados de Richard Wright. Me parece que suena mejor. Claro que sigue teniendo esos elementos súper ochenteros que no, personalmente, que no me gustan tanto. No sé, que me hace mucho recuerdo al disco este famoso de Dire Straits, ¿no? Brothers of Arms o algo así se llama, y que tiene esta canción súper conocida, y el sonido de la guitarra es muy similar, porque es, no sé, eso, no sé, son los 80, qué sé yo. En todo caso, Learn to Fly es una canción que es bastante simple y hasta boba, ¿no? Por momentos, ¿no? O sea, también es conocido el hecho que David Gilmour y Nick Mason les gustaba mucho volar, ¿no? Estaban tomando clases de aviación en un momento dado, que interferían justamente con las grabaciones de este disco, pero bueno. Entonces es eso, ¿no? Sí, estoy volando, me gusta volar, soy feliz, sí. Claro que efectivamente también puede ser interpretado de una manera metafórica, ¿no? Están volando libremente ya que Roger Waters no está, porque finalmente no deja de ser un alivio para David Gilmour no tener que lidiar con Roger Waters porque la relación era demasiado tensa, ¿no? Y finalmente David Gilmour lo dijo bastante bien muchas veces y Nick Mason también lo corrobora, que, o sea, iban a llegar nomás a puñetazos, iban a resolver sus diferencias a puñetazos como suelen hacer los hombres en algún momento dado.
Me parece bien. En fin, porque realmente había mucho resentimiento, mucho rencor entre ellos dos, porque no podían congeniar, ¿no? Así de simple. Y claro, ahora hay libertad en la banda y pueden viajar a nuevos horizontes, en fin, no sé. Pero en todo caso, Learn to Fly es una canción que, bueno, ahora se ha convertido en un clásico de Pink Floyd, y nadie lo niega y tiene su lugar plenamente merecido en este amplio y vasto legado. Dogs of War. Y claro, no, Dogs of War es una canción muy interesante. A mí me parece uno de los grandes momentos de este disco y una de las grandes canciones de Pink Floyd. Porque Pink Floyd también en su momento fue una banda de blues, no olvidemos. Y el blues ha estado muy presente en Pink Floyd. La manera como David Gilmour toca es bien bluesero, nadie lo niega. Esto es un blues pues, absolutamente extraordinario, que tiene esta larga introducción, ¿no? Y con esos elementos visuales. Claro, de esto salió una gira, ¿no? Una gira colosal y monumental. Es decir, Pink Floyd se volvió un monstruo enorme y colosal que llenaba estadios gigantescos. Mientras Roger Waters, pues modestamente tocaba en salas de teatro medias llenas. En fin, así son las cosas, es la ironía de la historia, ¿no? Roger Waters quiso matar a Pink Floyd y Pink Floyd se volvió algo enorme, así, demasiado colosal, un espectáculo absolutamente impresionante y tenemos un testimonio de esto, ¿no? Que es The Delicate Sound of Thunder, que es un disco interesante, claro. Estos discos han sido remezclados, ¿no? La nueva mezcla me parece mucho mejor, funciona mejor que la mezcla original de los años 80. Pero sobre todo tenemos el documento, tenemos un video de todo esto. Y yo recuerdo muy bien haber visto esto en algún momento cuando también era niño. Me acuerdo muy bien de los perros, ¿no? En esa proyección en la pantalla. Y ese despliegue visual, ¿no? Con las coristas ahí bailando sexymente. Con Nick Mason ahí en la percusión y Richard Wright a un lado. Me parece absolutamente genial la voz sumamente rasposa de David Gilmour, que aquí canta maravillosamente bien, con una fuerza extraordinaria. En fin, es un gran tema. Y justamente a nivel lírico se asemeja bastante cosas que hubiera escrito Roger Waters. En fin, en su momento también fue altamente criticado este disco por el hecho que trataba de imitar a Roger Waters. No sé cuán cierto sea eso, pero en todo caso esta es una canción absolutamente extraordinaria y genial y tiene ampliamente merecido su lugar entre lo mejor que ha hecho Pink Floyd. Ahora yo considero que este disco tiene altos y bajos, ¿no? One Sleep es una de esas canciones que, no sé, en su momento pasó así sin producirme absolutamente nada, ¿no? Learn to Fly me impactó por ese sonido ochentero. Dogs of War me encanta hasta el día de hoy, es una de las canciones que más escucho de Pink Floyd. One Sleep es una de las que menos escucho, porque no sé, hay algo que no me termina de convencer. Desde luego, y nuevamente haciendo a riesgo de ser muy enfático al respecto, esta edición del 2019 me parece que suena mucho mejor. Y los teclados de Richard Wright le agregan, le dan más cuerpo a todo esto y por eso suena más a Pink Floyd. Me parece que es genial. Y ahora sí suena como debería haber sonado siempre este disco. Me parece absolutamente genial. En su momento creo que fue sacado como single también. No estoy muy seguro al respecto. Pero es una canción que sonó. O sea, de aquí sale justamente el título del disco, ¿no? Momentary Lapse of Reason. One Sleep, o sea, el problema es que las letras a veces no funcionan del todo, ¿no? Un resbalón y te puedes ir al diablo. Así más o menos va la canción, pero bueno. No sé, hay cosas que funcionan mejor en este disco, como cosas que no funcionan tan bien. No obstante, ahora que lo escuchamos como obra, me parece que es un disco que funciona mucho mejor en esta nueva mezcla. On the Turning Away. Este es otro momento glorioso. No, por eso son altibajos, ¿no? Hay canciones grandiosas como Dogs of War y canciones como esta, ¿no? On the Turning Away es hermosísima como canción. Es realmente... no sé. Yo cada vez que escucho esta canción... O sea, yo tengo una relación muy particular con Pink Floyd. Me mueve el piso, como se suele decir. Es decir, me mueve aquí a lo más profundo de mi ser.
y no sé, me provoca una impresión muy fuerte, me provoca muchas emociones. Y claro, o sea, lagrimeo cada vez que escucho estas cosas. Bueno, es el impacto emocional que tiene Pink Floyd en mí. Y esta es una de esas canciones que a mí me encanta y me llega hondo, me llega a lo más profundo de mi ser. Me parece que es hermosa. Realmente es un momento muy alto en la historia de Pink Floyd. Me parece que funciona muy bien. On the Turning Away es una canción también política, es una canción que también podría haberle hecho Roger Waters en algún momento dado. Y es el hecho que finalmente en todas las desgracias del mundo nosotros les damos la espalda, ¿no? ¿Qué nos importa? Preferimos ver a otro lado. Todo lo que pasa, es decir, eh, son las guerras, la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza, los problemas internos, este país en el cual yo vivo tiene enormes falencias, es decir, ya no está funcionando, todo se está cayendo a pedazos. Y frente a ello, ¿qué hacen los políticos? Siguen dándonos la espalda. ¿Qué hacen los políticos? Por lo menos pues, en este país, la política, que es un chiste de muy mal gusto, como en todos los países del mundo, al fin y al cabo la política es un desastre. Tenemos individuos locos como Trump o individuos locos como Putin, individuos, no sé, ya desopilantes eh, en su peculiaridad como Maduro, no sé, o como Milei, no sé, son cosas muy raras. Al fin y al cabo de la política no vamos a ganar absolutamente nada, ¿no? Y esta canción habla de eso, ¿no? Habla de esta decepción, o sea, el mundo se queda a pedazos, ¿y qué es lo que hacemos? Le damos la espalda, No More Turning Away, qué canción más extraordinaria. Yet Another Movie y Round and Round, que ahora son dos canciones separadas, pero y por mucho tiempo fueron una sola, en fin, pero este es otro, son a los altibajos, es decir, este es otro momento que un poco olvidable del disco. Efectivamente es una canción bastante ambiciosa a nivel sonoro y efectivamente utiliza todo lo que está las técnicas de ese momento. No olvidemos que Pink Floyd siempre ha sido innovativos, ¿no? Siempre han utilizado la tecnología de punta. Y en esos momentos justamente estamos en los 80, ¿no? Estamos en 1986. El disco va a salir en 1987. En un momento en el cual la era digital ya está presente, donde finalmente las computadoras han reemplazado a las formas tradicionales de hacer música. Y este disco va a utilizar mucho esos recursos, ¿no? Esos recursos eminentemente digitales. Desde luego, este es un disco que ha sido concebido justamente para el formato del disco compacto y ya no para el vinilo. El vinilo había pasado a la historia, el vinilo era un recuerdo de una época ya totalmente rebasada. Está bien, perfecto, ¿por qué no? Pese a que el vinilo ha resurgido de las profundidades y de sus cenizas, el disco compacto ofrecía otro tipo de cosas y la tecnología digital ofrecía otro tipo de alternativas que justamente en estos momentos David Gilmour está explorando. Y este es el resultado, ¿no? Es justamente un experimento sonoro que va a recuperar gran parte de estos artilugios que estaban muy de moda en los años 80. Nadie lo niega, cosas, percusiones. Ahora, el gran reproche que yo le hacía al disco es que sonaba, cuando la batería es electrónica, suena artificial. El drum machine a mí no me gusta y es un recurso que se popularizó enormemente en los años 80 porque era simple, digamos. No sé, a mí me parece que le resta mucho a la música. Ahora escuchar con la batería de Nick Mason, claro, le da mucho más cuerpo, suena mucho mejor, suena más orgánico, pese a que tiene sus grandes momentos bien artificiales, bien de máquina siempre, porque es así, ¿no? Es Pink Floyd experimentando. Ahora, del lado de la letra, no sé, es un poco abstracto todo esto. Como el propio David Gilmour en algún momento lo dijo, fue un experimento casi surrealista, ¿no? Como una de esas pinturas que no tiene un significado como tal, es que tú lo puedes interpretar de diferentes formas porque todo es interpretativo y eso es lo bonito justamente en el arte. A New Machine, parte uno y 2 y Eternal Frost, que bueno, es una sola composición, bueno, una sola canción, una suite, podemos decir, básicamente, y que es súper raro, no sé, a mí en su momento no me gustaba para nada, porque no sé, no sé,
Terminal Frost es una canción que puede ser interesante, es un instrumental, pero también es un instrumental altamente olvidable. Es decir, medio que no genera mucho en mí. Es decir, la escucho, es música de fondo, pero nada más. No es una de esas cosas absolutamente grandiosas como lo que Pink Floyd solía hacer. Y claro, es el gran reproche que tiene este disco. No es un disco perfecto, desde luego que no. Pero me parece que suena mucho mejor que los discos de Roger Waters. No, los discos de Roger Waters, el Pros and Cons of Hatching y el Radio Chaos, son demasiado pomposos y hasta arrogantes por momentos. Y me parece que no funcionan del todo bien. No sé, hay cosas que no me gustan. Es decir, Roger Waters, la forma como va a encarar la música es la misma forma que, o sea, con la cual encarnó The Wall y con la cual hizo The Final Cut. Es decir, no sé, la narrativa está en el centro y la música acompaña esa narrativa como si fuera una ópera. Y no sé, es decir, tienes que estar demasiado concentrado en la letra para apreciar la música. Pero la música por sí misma medio que no logra funcionar del todo bien. En este caso, justamente el disco este de Pink Floyd, que era originalmente era un disco de David Gilmour, y justamente Terminal Frost es una de las canciones que le había compuesto hace mucho tiempo atrás. Hace, no sé exactamente cuándo, pero era la intención de grabarla como solista. Finalmente le incorpora al disco de Pink Floyd porque estaba escaso de material y la trata de moldear más o menos a lo que podría sonar Pink Floyd, pero no deja de ser un intento fallido. Y bueno, el disco cierra justamente con una composición absolutamente extraordinaria, que es Sorrow, con esas guitarras colosales y gigantescas. Esa introducción de guitarra es absolutamente genial. Y claro, las versiones en vivo de esta canción se vuelven una obra monumental y colosal. Este también es un gran momento en Pink Floyd, nadie lo niega. Pero no deja de ser un disco que tiene sus altos y bajos y que por momentos no funciona, pero que tiene destellos de grandeza. Y al fin y al cabo, no sé, deja un, no sé, deja una, no sé, es una impresión un tanto incómoda. Funciona, pero no funciona, es bueno, pero no tan bueno. En todo caso, suena mucho mejor de ahora que en la versión original de los años 80, que no tenían, o sea, era un sonido muy diferente a lo que era Pink Floyd. Y bueno, no sé, no funcionaba del todo bien. Sorrow es una canción absolutamente genial. Aquí la letra sí es muy buena. Y justamente es la angustia, es la depresión, la tristeza en toda su magnificencia y su gloria. Y me parece absolutamente genial y devastadora. En la manera como David Gilmour canta, me parece genial. Y las coristas ahí atrás. Es decir, es un Pink Floyd absolutamente colosal también, pomposo, ciertamente. Con esa puesta en escena absolutamente maravillosa. Y que se van a lanzar en una de las giras más exitosas de toda su carrera. Ahora, nadie va a negar que efectivamente este disco fue un éxito colosal y rebasa por mucho lo que Roger Waters estaba haciendo. Así nomás la historia de Roger, o sea, él terminó perdiendo. Él solito se crucificó, porque así nomás la vida es la ironía de todo. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? La vida es así. Ganas, pierdes, y cuando pierdes hay que asumir la derrota porque no queda otra. Y Roger Waters finalmente lo dijo en su momento, sí, fue un error. Un error bastante grande, por cierto. Pero bueno, Sorrow es una canción absolutamente extraordinaria y fenomenal. Realmente es un enorme momento. La gira nos deja ese testimonio, ese video de A Delicate Sound of Thunder, con un Pink Floyd absolutamente colosal y grandioso, con una puesta en escena que superaba por mucho a todo lo que podían hacer las bandas en ese momento. Pink Floyd es un nombre mítico, Pink Floyd es la historia de estas rivalidades, de estas rencillas, Pink Floyd son las ausencias, el mirar constantemente a tu pasado y, no sé, y estar nostálgico. Ese es el asunto. Cuando escuchamos este disco se siente la ausencia de Roger Waters. Cuando escuchamos The Division Bell también se siente la ausencia de Roger Waters. Pero en los discos, justamente, tanto en el Dark Side of the Moon, bueno, en todos los discos de Pink Floyd,
desde la Source of Secrets, se siente también la ausencia de Syd Barrett, se siente enormemente. Es una banda que sigue pensando en eso, en ese líder absolutamente genial que se fue apagando. Este Pink Floyd es un Pink Floyd que busca alejarse lo más que puede de lo que fue Roger Waters y su manera de aproximarse a la música y volver a restituir lo que Pink Floyd era, una banda como tal, un esfuerzo musical colectivo de estos músicos extraordinarios. Finalmente Richard Wright será incorporado nuevamente como miembro de la banda plenamente y ahora tiene el sitial que le corresponde, porque Richard Wright es una pieza crucial en toda esta historia y jamás lo podremos negar. Y es una pena muy grande que justamente Richard Wright ya no esté con nosotros y que nunca podamos tener una reunión de Pink Floyd nuevamente. En fin, esas son mis impresiones con relación a este disco. Espero que esté muy bien. ¿A ustedes qué les parece justamente esta nueva versión de la Momentary Lapse of Reason? ¿Funciona? ¿Prefieren la versión original? Les agradezco mucho por todo el apoyo que le brindan a este bonito canal, que vamos a seguir subiendo contenido y material de cuando en cuando, porque es así nomás la vida. No olviden comentar, suscribirse, compartir todas estas vainas para que sigamos creciendo, para que podamos seguir llegando a lugares insospechados. Y no olviden, sigan escuchando Pink Floyd. Yeah.